Bienvenidos a Ajustando el Paso con Edna Guzmán, el programa donde la neurociencia, el coaching y el desarrollo personal se unen para ayudarte a crecer, reflexionar y transformar tu vida. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, ofrecemos alternativas únicas para promover el bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y conversaciones que te inspirarán a caminar con propósito y claridad. Comencemos a ajustar el paso, porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez. Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio aquí de Ajustando el Paso. Esta que te habla es Edna Guzmán, de la Hacienda Renacer y de nuestro Instituto de Neurociencia, Neuroscience and Wellness Institute. Y hoy es nuestro tercer y último episodio de una secuela que he llevado que se titula Neuronegociación. Hoy es Neuronegociación 103. Si te perdiste los pasados episodios, búscanos en YouTube y en nuestras páginas de Radio Grito para que puedas ir llevando toda esta valiosa información, integrándola a tu día a día en tus procesos de comunicación y de cómo cohabitar. Y en realidad, aunque suene técnico, son procesos de bienestar. Nosotros vivimos en una sociedad que si no estamos atentos a mejorar, expandir nuestras destrezas de comunicación, vamos a tener unos conflictos por ahí. Y lo que buscamos es tener mayor bienestar, sentirnos más plenos y tener una congruencia interna. Hemos hablado de lo que es congruencia interna, esta vocecita interna que me dice voy bien o me dice espérate que aquí hay algo que no está funcionando. Y de eso se trata. Así que estuvimos hablando de los procesos de negociación, de la importancia de estar claro qué quiero lograr, mis intereses. La vez pasada hablamos de las posturas, los términos, condiciones y hablamos de cómo lograr que ambas partes, las partes estén satisfechas. Ahora, esto es, podríamos decir, hasta hipotético. Es maravilloso que se logra, sí se logra, pero cuando digo que podría ser hasta hipotético, porque sabemos que para que una negociación se dé, las dos partes tienen que estar de acuerdo, ambas. Así que si las dos partes quieren, desean solventar algo, lograr algo, se va a dar. Y se va a dar en un espacio de bienestar, se va a dar en un espacio de crecimiento, de respeto a mutuo. Pero sin embargo, hemos visto a través de la historia, antes de la venida de Cristo, luego, ahora, hemos visto como que las historias se repiten y se repiten y se repiten y cambia la tecnología, cambia, somos más modernos. Sin embargo, vemos la naturaleza del ser humano que en ocasiones se le dificulta ese nivel de respeto, ese nivel de conciencia de que hay personas que pueden tener otros intereses, pueden ver la vida diferente. Entramos en ideologías de religión, ideologías políticas, estilos de vida. Entonces empiezan a surgir los conflictos de cohabitar. Así que hemos visto a través de la historia naciones, pueblos, personas que dicen o es de mi manera o es de ninguna, es my way o no way. Entonces ahí empiezan a surgir estos conflictos que llegan hasta conflictos bélicos. Aquí lo que realmente estamos viendo cuando existe una ruptura de una relación o el peor de los casos, una guerra, donde las partes se mantienen firmes en sus posturas y se les imposibilita llegar a un acuerdo. Cuando esto sucede, créame que aquí lo que están volando son las posturas, pero detrás hay temores. Puede haber egos, hablamos de líderes narcisistas en una ocasión. Hablamos de que pues es así, se acabó. Y a mí me causa mucha inquietud y curiosidad cuando surgen ya estos conflictos, que hay una ruptura de relaciones o incluso hay un conflicto de guerra, donde cuando empezamos a escarbar, tú dices, pero ven acá, si nunca hablaron, ven acá, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál era el interés? Y muchas veces los intereses ya están nublados, están engavetados y el tema es prevalecer. Yo quiero prevalecer porque sí, porque es mi postura. Entonces la intención de este episodio es que estemos atentos, bien atentos a nosotros mismos y al entorno. Ahora, todo cambio, toda relación comienza conmigo. ¿Qué tal si yo empiezo a mirarme, Edna, de verdad, ¿cuál es tu interés? ¿Cuán importante es esto? Porque a veces perdemos la perspectiva de la importancia del interés y nos vamos solamente para prevalecer, para tener la razón. Y ya ahí la negociación no se va a dar. No se va a dar
y en la intención de prevalecer y tener la razón, muchas cosas se pierden en el camino, muchas cosas. Así que aquí este episodio va a ser que estemos atentos a nosotros y también al entorno. Y si yo estoy clara de eso, de cuáles son mis intereses, hablamos de mi BATNA, que no era otra cosa que la cartita bajo la manga, aquella última opción y sigue siendo buena para mí, que no es ceder ni acomodarme, yo puedo entonces observar qué está pasando en el contexto y tener ya desarrolladas mis antenitas de cuándo ya es hora de recoger vela y cuándo abstenerme de negociar. Y para eso va a ser importante el que nosotros estemos claros de nuestros principios y valores. Saben que una de las situaciones más tristes que he visto, y lo tengo por experiencia, de colaborar en instituciones penales, es ver personas que un día no estaban claros de sus intereses, no estaban claros de tirar las rayas y accedieron a un acuerdo que era medio nebuloso, medio nebuloso. Y luego entraron en un litigio legal y puede ser que su libertad esté privada o incluso he tenido personas que han perdido muchísimo dinero o hasta sus casas, sus propiedades, porque no estaban claros del entorno y no supieron cuándo era hora de abstenerse o moverse de una relación y negociar. En otras palabras, no escuchamos las banderitas rojas que andan por ahí y las alarmitas, las alarmitas. Así que estamos atentos. Primero hablamos de nuestros intereses, estar claro hasta dónde quiero llegar, pero entra el nivel de conciencia de observar. Ambiente de trabajo. Vamos a mirar nuestros ambientes de trabajo. Si de momento empezamos a recibir unas instrucciones de cómo hago unos reportes, cómo le contesto a unos clientes, cómo hago unas negociaciones, que tú de momento dices, espérate, pero esto no es del todo verdad. En realidad, esto pone en riesgo una regla de calidad, una regla ambiental, una regla de salud y seguridad. Entonces, es importante que utilicemos el análisis y el análisis crítico, porque si nos vamos en automático, porque es mi jefe me lo dijo, porque es mi líder me lo dijo, porque es mi jefe me lo dijo, mi esposo me lo dijo, incluso lo voy a llevar hasta, prepárense, hasta el tema ministerial. Porque mi pastor me lo dijo. Porque es mi iglesia me lo dijo. Porque es el sacerdote más cual me lo dijo. ¿Qué tal si nosotros empezamos a observar y hacer el análisis crítico si hay una línea finita? Una línea como que no es. Como que hay algo que no es. Ya ahí lo mejor que recomendamos es que le hagas caso a tus banderitas, que busques información, que te eduques, que esperes un momento, que digas, espérate, esto me están diciendo que lo escriba de esta manera, o es más, te pueden estar pidiendo un auspicio, o te pueden estar pidiendo que firmes un documento. ¿Qué tal si te tomas un tiempito y lees, escudriña? Porque muy bien puedes estar entre la vertiente de un acuerdo que es hora de rechazar o un acuerdo que es hora de dar la vuelta y abstenerte porque los resultados pueden ser mortales o funestos. Y quiero darles un ejemplo de la historia que utilizamos mucho nosotros en nuestra academia, que pasó hace muchos años, sin embargo nos lleva a mirar los elementos que se dieron para una negociación que se dio, que se debió de tener, pero vieron unos elementos en contexto de intereses que estaban ahí envueltos y cuando nos enfocamos los intereses podríamos hacer cualquier cosa o normalizar cualquier cosa con tal que los intereses prevalezcan. Y les quiero hablar del lanzamiento del Challenger de la época de los 80, que es algo que tiene mucha carga emocional, se estudia muchísimo aún que hayan pasado tantos años, porque vemos los conflictos de generaciones, vemos los conflictos éticos y se lleva a la realidad actual que estamos viendo con unos conflictos bélicos que podemos ver a nivel mundial que estamos viviendo. Y que resulta que con el lanzamiento del Challenger había muchos intereses aquí. Era la primera, había mucha motivación, era la primera vez que NASA iba a lanzar este cohete, ¿verdad? Este misil con una persona que no era astronauta, teníamos una maestra que la iban a lanzar y entonces había mucha entusiasmo, la habían preparado y NASA hacía tiempo que había perdido mucho tiempo o reputación e interés de los medios porque había tenido unos lanzamientos fallidos. Bueno, así las cosas se da, todo este lanzamiento, toda esta promoción y quienes, los contratistas que estaban detrás de hacer los propulsores, los motores,
unos ingenieros de la NASA se dan cuenta y se rascan la cabeza el día del lanzamiento y dicen, espérate, la temperatura está demasiado fría. Y esto era en Cabo Cañaveral, en la Florida. Está demasiado frío. Y estaba bajo los 36 grados, que no es normal en esa zona, pero esto iba a causar que unas fallas en unas juntas que abrían y cerraban, que no eran elásticas. Un tema de ingeniería que yo no quiero entrar en esto. Pero el punto es que ellos alertaron. La noche antes del lanzamiento del Challenger, ellos alertaron a NASA, no se puede lanzar. Iban firmes con todo su listado de data. Pero ¿qué pasó? En aquella época no había el Zoom ni el Teams y era el teléfono que hundimos el botón y está todo el mundo ahí reunido en una famosa llamada de conferencia. Sucede lo más interesante de cuando empiezan a dispararse los intereses. NASA tiene unos intereses peculiares, tiene mucho envuelto, tiene reputación, tiene una maestra que se va a lanzar, tiene espacio, tiene dinero envuelto. Sin embargo, le dice a los contratistas, bueno, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben, si no se puede lanzar, no se puede, pero mira, ya hemos perdido tanto tiempo, tenemos una negociación caminando en los próximos años de millones de dólares con un trabajo que ustedes nos van a hacer y también vamos a quedar mal porque estamos cancelando ante todo el medio publicitario y demás. O sea que empezaron a decir, tú eres el experto, pero mira todo esto. Y empezaron a utilizar la técnica de manipulación que ya habíamos hablado hace unos episodios. Empezaron a utilizar esa técnica de que pues yo hago lo que tú dices porque eres el experto, pero mira todo esto. Entonces empieza una tensión en esa conversación que debió ser media hora, que duró horas. Eso duró horas y quiero que vean el escenario. Hay un lanzamiento programado para el otro día, van más de 4 horas entre llamadas, sí, no y ajá, y hay que tomar una decisión. Y ahí entra esa tensión enorme que vamos a explorar qué es lo que sucede, qué elementos se dan dentro de nuestra psicología, dentro de nuestra neurociencia y cómo hacerle caso a estas alertas. Así que quédate conmigo, voy para un recesito porque voy a culminar con qué pasó en esta historia para aterrizarlo al presente, aterrizarlo a qué te puedes llevar contigo para que puedas entonces navegar en este estilo de comunicación que te puede beneficiar o te puede llevar a algo que no es lo correcto. Neuroscience and Wellness Institute te ofrece una variedad de alternativas para promover el bienestar y crecimiento profesional de tu capital humano. Utilizamos herramientas de neurociencia para que el participante pueda expandir en su inteligencia emocional, apoderamiento personal y balance de vida-trabajo. Nuestros servicios incluyen eventos grupales y sesiones de coaching individual que estimulan la introspección para lograr transformaciones profundas. Nos especializamos en las siguientes áreas: estrategia de negocio, capital humano, soluciones tácticas, bienestar del empleado. Conócenos visitando nuestra página web. Bueno, aquí de regreso con Edna Guzmán de Neuroscience and Wellness Institute y llevamos una secuela y hoy terminamos con la secuela de neuronegociación, hoy es 103 y hoy estamos hablando de unos aspectos a considerar internos de nosotros mismos y también aspectos con otras personas que estamos negociando y el tema es cuándo abstenerte de negociar y ahí entraría cuándo sí es recomendable que te mantengas en postura. Posturas son términos y condiciones que muchas veces son bien complejos de explicar y que te podrían tirar hasta piedras metafóricamente porque quizás para el mundo te vea como que mira, está siendo muy cauteloso. A mí me han dicho, nena, pero es que tú estás como muy GI, estás como demasiado vertical y te ven como un animalito raro. Pero a la larga el tiempo te va a dar la razón y sobre todo que vas a vivir en congruencia con tus principios y valores. Así que ¿cuándo abstenerte de negociar? Y estaba dando el ejemplo de lo que sucedió en la época de los 80 con el lanzamiento del Challenger. Mira mi gente, vamos a estudiar la historia porque a veces la repetimos, volvemos a caer y tropezar con la misma piedra
cuando la historia nos brinda muchísima información para nosotros aprender de ella y aplicarla a nuestras vidas, a nuestros contextos. Pues resulta que la noche antes del lanzamiento del Challenger estaba claro y preciso, a nivel ingenierístico, a nivel técnico, a nivel física, de la física, que estaba muy fría la temperatura y que había unas juntas de los propulsores que se iban a poner viscosas, se iban a estar tostaditas y podía haber escapes. Y eso estaba claro. Y como mencioné, no voy a entrar en tanto detalle de la física, pero había un término aquí donde había un riesgo de un escape y de que hubiera una explosión. Eso quedó claro. Sin embargo, como había intereses variados, intereses de imagen, intereses de dinero envuelto, intereses de próximas negociaciones, termina a la medianoche la conversación de NASA con los expertos en que aunque hay un riesgo, y siempre hay riesgos, pues nosotros decidimos que no tenemos data concluyente, por ende no tenemos suficiente información para cancelarlo. Y lo demás es historia. Sale el lanzamiento y efectivamente los propulsores fallaron, hubo una explosión y murieron los astronautas, incluso la maestra que estaba por primera vez en un experimento de alguien civil lanzado al espacio ante la familia y ante la multitud de espectadores. ¿Sabe qué sucedió? Los hubieras. Ahí ese grupo de ingenieros, esa compañía sufrió muchísimo y las personas, los que estaban a cargo del proyecto, no pudieron volver a trabajar, no pudieron llegar a sus casas sintiéndose que fueron congruentes. Y conocí a uno de ellos porque lo vi en una conferencia donde luego de eso se dedicó a viajar el mundo hasta que falleció. Recientemente a viajar el mundo para hablar cuándo abstenerte de negociar, cuándo establecer postura y decir, pues no. Y hacer como hacíamos cuando éramos niños. Si no jugamos de esta manera, me llevo la bola y los guantes. Porque entonces vivir con las consecuencias de esto fue funesto. Aquí se perdieron vidas. Y tal vez tú digas, mira, yo no estoy negociando en mi día a día algo que pierdas vida, pero tal vez puedes perder la credibilidad que tienes contigo mismo. Tal vez puedas perder la integridad con otras personas. Tal vez puedas perder el daño que se le hace colateral a otras vidas. Y quiero llevarte ahí, quiero llevarte a profundizar. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos establecer la postura, necesitamos ver el contexto. ¿Qué hay en riesgo aquí? Hay personas que se impactan, es la reputación de una institución, de un cliente. Hay un daño emocional, le llamamos en neurociencia, en neurocoaching, le llamamos daño ecológico a la ecología. Entonces es momento de establecer postura, es momento de tomar acción. Hemos hablado de líderes, de liderazgos, hemos hablado de comunicación y nosotros precisamente en nuestro instituto proveemos estas herramientas porque para efectos de líderes, puede ser líder de mi casa, líder de una organización, supervisor, hay momentos de establecer la postura. Luego que tú tienes la data, luego que tú te informas, pero a veces es más este sentido interno de que algo no me huele bien, algo aquí no está bien y es hora de abstenerse de negociar porque el resultado te puede llevar no solamente a perder ese negocio, no solamente a perder la relación, te puede llevar a una violación de ley. Y las leyes son bien claras. Te dice, el desconocimiento de la ley no te exime. Así que nosotros necesitamos ser sensatos y poder pararnos en la brecha. ¿En qué momento me abstengo de negociar y me retiro de la mesa? Pero me retiro estableciéndolo claramente. A veces hay que documentarlo, a veces hay que establecerlo. Mire, y hoy por hoy, con toda la tecnología, nuestras nuevas generaciones saben hacer eso muy bien. Nuestras nuevas generaciones, feliz de la vida, te lanzan al medio en las redes sociales. Mira lo que está haciendo mi negocio, mira lo que está haciendo mi líder, mira lo que está haciendo este gobierno. Porque hay que pararse en la brecha. Aquí entran temas éticos, aquí entra que he visto personas, yo estoy ahora mismo apoyando a unas organizaciones que se han desvirtuado de la misión y los líderes me dicen, y yo le digo, bueno, una decisión que necesitas tomar. Te vas a quedar en la organización cuando ya hay unas áreas grises de violaciones éticas, hasta legales. ¿Cuán bien te hace sentir eso? Y la pregunta que yo le hago siempre, y es la pregunta que quiero que te lleves, que te proyectes al futuro, te proyectes a un futuro 1, 2, 3 años. ¿Cómo te quieres sentir en relación a este acuerdo que estás ahí, a esta situación que estás cediendo, que sabes dentro de ti
que es hora de pararte en la brecha y abstenerte de negociar, que es hora de pararte en postura. ¿Cuán orgulloso te quieres sentir de ti en 1 año, en 2? ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo quieres que hablen de ti? ¿Qué legado, qué postura? Y esto va a suponer un riesgo, porque a veces dar la espalda a una negociación, dar la espalda a una organización, que puede ser una organización de iglesia, puede ser de trabajo, puede ser de comunidad, y te pueden decir, pero ¿qué te pasa, Pedro? ¿Qué te pasa, Edna? Y a lo mejor a nadie le hace sentido más que a ti. Pues ¿sabes qué? El tiempo te va a dar la razón en que fue la mejor decisión y vas a vivir en congruencia contigo mismo, vas a vivir en total paz. Porque a veces hay cosas que no las podemos explicar porque están bien amarradas a nuestro inconsciente, a esos valores. Es un tema que entra intrínsecamente en los seres espirituales que somos y esta parte hay que hacerle caso. Así que, aunque estuvimos hablando en los pasados episodios técnicamente de cómo prepararse para una negociación, qué hacer, qué no hacer, y esto es todo un taller. Nosotros lo que quisimos fue brindar herramientas. Hay algo que es importante, que es infalible, estar conectado contigo mismo, estar conectado con tus principios, estar conectado con el entorno, porque hay cosas que hay que pararse en la brecha y decir, hasta aquí llegué. Y para poder hacer eso, necesitamos conectar con el propósito y misión de vida que tenemos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra misión? Mira, a plano de trabajo, y es algo que hacemos todo el tiempo con nuestros clientes cuando estamos en el coaching personal. Y si de momento esto te resuena y te está como que la piedrita en el zapato, te sientes así un poquito en duda, llámanos, para eso estamos para ti. Te podemos hacer una cita individual, ya sea que nos visites en la Hacienda Renacer o lo hacemos también de manera virtual, para que puedas escudriñar qué es eso que no puedes palpar, pero que te está diciendo que hay algo raro. Porque entonces, haciendo esa conexión, es estar consciente contigo. Habíamos comentado en otro episodio el tema de focusing, que es conectar con tu sensación sentida, y el cuerpo no falla. El cuerpo te va a emitir las señales. Cuando algo sí es luz verde, y cuando algo se debe uno de abstener de negociar. Y para eso podemos entonces entrar en dejar de estar en piloto automático. Vamos a mirar qué está pasando conmigo, con los demás. Buscar data. Claro, tú me puedes decir, bueno, pero a veces es una tontería, a veces son prejuicios. Pues está bien, pues analízalo a la luz de lo que para ti es correcto. Y si nunca descubre qué era lo que había ahí detrás, no pasa nada, porque no siempre vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Pero llevándote a ese ejemplo del Challenger, que fue bien emotivo, podemos mirar qué está pasando ahora con nuestras organizaciones a nivel mundial. ¿Qué está pasando? Y he visto mucha gente que renuncia de ahora para ahora a un trabajo, que emite su carta y se va. Y te dice, y esto no es negociable. Hermano, no lo voy ni a hablar, aquí está mi cartita y nos vamos. Cuando vemos eso, es que apeló a la congruencia interna y al que hay cosas que no son negociables. Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Bueno, así que voy a resumiendo esta secuela fabulosa de neuronegociación. Cómo nosotros prepararnos para lograr acuerdos, idealmente en ganancia mutua, que estemos bien con nosotros mismos, nuestra familia, nuestros vecinos, el trabajo. Pero también teniendo una claridad mental. Para que esto se dé, ambas partes tienen que estar en la misma disposición. Si una de las partes no quiere y no está en postura, no te tortures, no pasa nada. Es hora de moverte y moverte a otro espacio. Porque lo peor que podemos hacer es quedarnos insistiendo en algo que la otra parte no está lista y no está dispuesta. Tema que podemos mirar como ejemplo son los divorcios. Muchas veces hay unos divorcios, unas separaciones o unas rupturas de unos contratos o de unos acuerdos, de unas sociedades que tú dices, mira, es que hasta aquí llegué, lo demás no era negociable. Pero que duermas en paz, que duermas tranquilo, que pudiste articular tus intereses, buscaste opciones, buscaste alternativas y que al final del día la mejor decisión fue esta, abstenerte de negociar porque no era posible. Y por último, te quiero dar una alternativa. Para eso existen los mediadores. Antes de decir nos fuimos, goodbye, adiós, puedes recurrir a un mediador. Ahora, el mediador es alguien que entra. No nos engañemos, que no tiene nada que ver con el tema. Es una persona bien preparada,
completamente neutra y va a ver si hay forma de solventar esto. Y esto se hace y es muy lindo y puede apoyar a que no necesariamente se rompa la relación o se pierda una propiedad o cuantiosas cantidades de dinero. Nosotros también ofrecemos ese servicio de mediar y ha sido muy lindo para preservar los intereses de las partes. Bueno, con esto concluyo esta secuela de neuronegociación. Sé que te traje mucha información y ese es el interés, que puedas seguir desarrollándote, expandiendo en bienestar y que puedas también sentir y saber que estamos aquí para ti. Podemos traer este taller a tu organización. Nosotros lo ofrecemos. Neuronegociación es de 2 días, que pueden ser consecutivos o pueden ser en una semana y en la otra, para que te puedas capacitar a lograr acuerdos en todo el sentido de la palabra, y utilizamos unas herramientas bien profundas de neurociencia para explorar qué hay detrás de las posturas. Bueno, pues sí que regresamos próximamente. Recuerda nuestro cafecito aquí arábico de la Hacienda Renacer y nos vemos en el próximo episodio de Ajustando el Paso. Gracias por acompañarnos en Ajustando el Paso. Recuerda que cada pequeño ajuste en tu vida puede llevarte a grandes resultados. Desde el Neuroscience and Wellness Institute y Hacienda Renacer de Lares, continuamos ofreciéndote alternativas para impulsar tu bienestar y el crecimiento profesional de tu capital humano. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en el próximo episodio aquí en Radio Grito. Porque recuerda que una buena transformación se logra un paso a la vez.